¿Cómo están? Gracias por conectarse, gracias por vernos, por escribirnos, por compartir sus mensajes. Les invito para que sigan con nosotros en este hermoso libro del profeta Isaías y vamos avanzando. Vamos avanzando en este camino, en este viaje. Hemos hecho algunas paradas, hemos hecho algunos momentos de reflexión, algunas cosas que nos parecen a veces un poco difíciles de entender, otras más fáciles, pero al final el Señor nos muestra la claridad en nuestro corazón. Así que yo le invito para que sigamos adelante. Vamos a tomar el capítulo 20 del libro del profeta Isaías. Solamente tiene 6 versículos. Vamos a leerlos. Estamos en esta parte donde hay juicios de Dios contra estas naciones, pero a veces en ese mensaje también hay una parte de esperanza. Dios mete siempre, hay un mensaje refrescante de esperanza. Así que bueno, hermano, gracias por sus saludos, por sus comentarios, gracias por sus oraciones y le invito para que siga con nosotros. Dice así Isaías 20, 1 al 6. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de sus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad, qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos, y bueno, aquí el profeta describe la situación, cómo Dios mismo busca la manera de que entiendan y vean la forma en que van a vivir, la forma en que va a ser llevados cautivos. Vean ustedes que siempre la desobediencia, siempre la idolatría y la vanagloria de este mundo nos recuerda la paga del pecado. La paga del pecado es vergüenza, es muerte, destrucción. Y aquí, después de haber leído ayer la lectura, que hay un mensaje de esperanza, sin embargo, eso está hablando de un futuro glorioso. Esto es lo que se vendría a cumplir en años más próximos. Vemos cómo Asdod estaba en tierra filistea, en la planicie costera al sur de Jerusalén, a unos 56 kilómetros de esa ciudad. Eran aquellos momentos, junto con otras ciudades filisteas, el centro de una revuelta contra Siria. Se dice que por el año 713 antes de Cristo. Egipto apoyaba la rebelión de las ciudades filisteas porque esas ciudades constituían una barrera ante Asiria. Pero el rey asirio Sargón envió al comandante en jefe de su ejército para que sofocara la insurrección y fortaleciera la invasión asiria. Eliminada Asdod, ya nada se interponía entre Asiria y Egipto. El mundo conocido estaba lleno, en aquel tiempo, hermanos y amigos, hay que decirlo, de miedo, de sangre, de vergüenza, de dolor, de desastre, de penuria. Y en medio de este mundo, el Señor le dio al profeta instrucciones, vamos a decirlas así, poco comunes. Que su profeta se quitara el manto que lo cubría y las sandalias que durante 3 años llevaba a cabo sus actividades cotidianas sin ellos. Esto no significa que Isaías estuviese totalmente desnudo durante 3 años. Al quitarse el manto de cilicio se quedaba en ropa interior, que podía ser una túnica o quizás algo similar.
y nadie podría aparecer en público vestido de esa manera, ya que era vergonzoso. Ese atuendo podría ser de un hombre asaltado y que se le despoja de todo. Pero bien así, lo que Dios le está diciendo a Isaías parece dar la apariencia de un limosnero, de un prisionero de guerra. La impresión que el profeta causó entre el pueblo se pudiera comparar a la que causaría cualquiera de nosotros que fuese en ropa interior o viera una persona así. ¿Qué diría usted? ¿Qué le pasó? Bueno, lo que el Señor le está diciendo gráficamente, eso iba a pasar, hermanos. Como le dije, de momento son instrucciones poco inusuales. Dios no las da cada rato tampoco. Él sabe en qué momento y a quién. Además, eso fue un momento único y especial. Sin embargo, el profeta Isaías obedeció al Señor. No cuestionó al Señor, a quien nunca, ¿verdad? Es vergonzoso obedecer. A Dios se le obedece, siempre y cuando sea Dios. Lo que pasa, hermanos y amigos, es que Dios tenía un propósito para la extraña apariencia del profeta, que sencillamente se sometió a la voluntad de Dios. Y sin importar la reacción de los ciudadanos, él hizo lo que Dios le dijo. Y bueno, por un lado, esto también nos llama a entender cómo el profeta tiene un trabajo muy difícil. Tiene una obra que cumplir muy difícil. Así que aquí está una lección de un verdadero profeta. Y lo hizo costara lo que costara. Él tenía que obedecer. Pero lo que quería Dios era transmitir un mensaje claro y directo. Que todos cuanto vieran a Isaías comprendieran la lección que proclamó durante los 3 años que anduvo así, y que no hubiera malos entendidos. Por eso añadió acciones visibles. Al vestirse como un prisionero de guerra o despojado de sus prendas, el profeta estaba dando una señal de la caída venidera de Egipto y de lo que sería esto en un tiempo próximo. Estaba hablando de que se iba a cumplir, que los asirios, fíjese bien, vendrían y terminarían lo que habían comenzado en Asdod. Las naciones africanas antes mencionadas serían hechas prisioneras, serían deportadas, nadie escaparía, ni joven ni viejo. Sería algo terrible. Ahora bien, recordemos que cuando esto se cumplió en su momento, pues Dios hizo su propósito. La pregunta es, a pesar de esto, la gente de aquel tiempo puso atención, obedeció, se arrepintió. Es triste decirlo, hermanos, pero el capítulo concluye con una pregunta pues vergonzosa. A ninguno de los pobladores siquiera se le ocurrió volverse a Dios en busca de ayuda, aún viendo lo que venía. Para ellos Jehová se había vuelto incapaz, quizá no fuera más que un concepto, un Dios más. Ellos confiaban más en sus alianzas políticas. Parece que les ofrecían mayor ayuda. No veían en Dios una ayuda. Por eso dice el versículo contundentemente: y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad, ¿qué tal fue nuestra esperanza? ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿Y cómo escaparemos de nosotros? No recurrieron a Dios. Hermanos y amigos, por eso es importante decirlo, que el Señor está dispuesto a ayudar a la gente, a las naciones que le buscan. Pero cuando terminamos confiando en nuestras propias fuerzas, ¿cómo escaparemos? Dios les está enviando a través del profeta un mensaje de lo que sería, de la vergüenza que pasarían, de cómo serían tratados, pero no se volvieron a Dios. Hermanos, nosotros debemos saber que al único que podemos recurrir, que el único que nos ofrece ayuda ahora,
con un corazón arrepentido es Dios mismo. Y Dios podría mandar un mensaje gráfico, mandar un mensaje, de hecho Dios está hablando continuamente. Vean las señales. Pero aún así, el hombre cierra su corazón y sigue buscando ayuda en otro lugar. No se vuelve a Dios. Oremos al Señor y pidamos a Dios por nuestra vida, por nuestra familia y por nuestra gente. Y volvámonos a Dios, porque así como Dios le dio a Isaías esta predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria, así fue. Así fue. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. La recibimos con gozo y con alegría, con obediencia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y mañana aquí les esperamos para cerrar la semana de lecturas bíblicas, pero para continuar con el capítulo 21, primero Dios. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.